Pues sí, gracias. Hola, buenas noches. Vamos a empezar entonces con los casos del día de hoy. Entonces, el caso que traigo el día de hoy es de un paciente con antecedente de un poco Yanagi Arada. Entonces, realmente el paciente lo vi en ecografía con la doctora Zuluaga, nos llegó ya como remitido, pero me volvió un poquito para poder revisar la historia de él. Es un paciente de 32 años, masculino, de acá de Cali, que tiene antecedente de Boko Arada, un glaucoma primario de ángulo abierto, tiene antecedente de válvula en ambos ojitos y tiene un trasplante corneal en el ojo derecho. El paciente asiste a consulta el 8 de junio. eh, a su control normal y el paciente pues ya viene con su antecedente, con un glaucoma muy avanzado en ambos ojos, está áfaco, tiene un trasplante en el ojo derecho que se encuentra en el momento en falla, en el ojo izquierdo ya han realizado terapia con panfotocoagulación y está en manejo con Tripligan actualmente. Entonces, al examen físico de ese día que venía en control, el paciente estaba con una visión de PL en ambos ojos, tenía pues una hiperemia conjuntival en ambos ojitos, una válvula bien que estaba en ambos ojos, la córnea derecha pues estaba opaca, engrosada, vascularizada, con una queratopatía en banda y no permitía valorar los detalles del segmento anterior. Y el ojito izquierdo pues tenía sinequias anteriores periféricas, tenía rubeosis iridis, estaba también áfaco y pues no habían restos capsulares. La presión estaba en 15 y 15 ambos ojitos y el fondo de ojo pues el derecho no era valorable por la opacidad y el ojo izquierdo presentaba una imagen de hemorragia vítrea densa que no permitía visualizar detalle. Entonces, en ese control, pues se dejó el diagnóstico del Boko Arada que ya tenía, el glaucoma crónico de ángulo abierto avanzado en ambos ojitos, el trasplante de ojo derecho y una hemorragia vítrea en el ojo izquierdo. Entonces, se solicitó una ecografía de ojo izquierdo de manera prioritaria y un control prioritario con los resultados. Entonces, aquí ya fue cuando lo vi con la doctora Zuluaga. Entonces, aquí podemos ver pues una imagen que aparenta un desprendimiento de retina y ese día tomamos este video donde pues podemos visualizar como tal esa área curvilínea con la ecogenicidad aumentada que se ve que se mueve pues de manera mucho más rígida que el vítreo que está un poquito más anterior y vemos que se mueve de manera más fluida, por decirlo así. Entonces, el paciente asistió posteriormente al control con los resultados, el resultado pues de su ecografía que informaba un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. En ese momento pues su agudeza seguía PL y al fondo de ojo pues ya la hemorragia se había reabsorbido un poco y ya se lograba ver un disco pálido, la retina se veía adherida y se veían algunas lesiones hipopigmentadas periféricas que parecían ser láser. Entonces el paciente después de ese control con resultados y pues versus los resultados de la ecografía fue llevado a una junta de retina más o menos a los 5 días y ya teníamos en ese momento la agudeza visual del ojo izquierdo ya había vuelto a movimiento de manos, que era la previa antes de este control, y oftalmoscópicamente pues la retina se veía adherida y había un buen reflejo rojo y se veían estas áreas blanquecinas en periferia que hacían pensar en que podría ser una reactivación de su ojo Yanagi versus una necrosis retinal aguda y pues teníamos una ecografía con una retina delgada, pues lo que creíamos que lo que se podía ver era una retina delgada atrófica, que fuera lo que se veía como en la imagen desprendida. Entonces el plan fue llevarlo a vitrectomía posterior para programarle también la toma de sus PCRs, hacerle endoláser, posible expansión retinal y gasosilicón en el ojo izquierdo. El día de la cirugía, entonces se encontró que había un vítreo muy denso, con una hemorragia vitrea antigua, una hialoides posterior muy engrosada, que estaba adherida de manera firme al disco y a la periferia en 360, una retina que se encontraba adherida, tal cual como lo habíamos visto pues, al examen físico, muy atrófica y adelgazada, se veía un fondo coroideo marcado, una coroides visible, un disco muy pálido, una mácula con atrofia de hiperpigmentación y pues lo que se veían eran cicatrices de láser extensas en periferia. Entonces, aquí tratamos de tomar como un video durante la cirugía, que más adelante se puede ver un poquito. Y pues, en conclusión, lo que encontramos en la cirugía era que no se veían infiltrados, que las áreas blanquecinas que
nos hicieron sospechar en algún momento en que fuera una necrosis retinal aguda, eran áreas de esclera visible, en áreas que ya tenían, pues presentaban atrofia por el láser, la retina se encontraba herida y pues que la imagen ecográfica que nos hacía creer que era un desprendimiento de retina correspondía a una hialoides posterior muy engrosada. De pronto en este se alcanza a ver un poquito más las áreas pues blanquecinas abajo y la hialoides por allí está a un ladito. Entonces, pues como aprendizajes, pues tener en cuenta pues el signo ecográfico que en un principio lo hablamos con la doctora Zuluaga, entonces veíamos que había una diferencia pues notoria en cuanto al movimiento pues de los tejidos y el de la retina pues se habla como de un movimiento en cuerda de guitarra que es un poco más rígido. Tener en cuenta pues los paraclínicos versus la clínica, que aunque tengamos pues unos resultados que sean muy característicos de cierta patología, pues en la valoración del paciente pueden haber como hallazgos que sean contradictorios y pues siempre va a primar la clínica y que el abordaje pues debe incluir como todas estas posibilidades diagnósticas, aunque discutían un poquito si pues que la reactivación, las lesiones generalmente no son tan periféricas y pues que una necrosis retinal aguda pues podría ocurrir, pero pues obviamente no queríamos que ocurriera. Entonces siempre tratar como de abordarlo todo. Muchas gracias. Sí, y esto fue un caso muy raro, ¿no? Quienes lo vieron con nosotros fue muy curioso porque la ecografía es muy típica de desprendimiento, además está hecha por alguien muy confiable, o sea, ustedes saben que todas estas imágenes de ecografía sobre todo es muy operador dependiente, pero pues uno, la doctora Zuluaga, cree ciegamente, pues entonces, y muy clara, es una imagen de libro, pero cuando ya llegó a mí con la ecografía, la sangre se le había reabsorbido un poquito y ya se veía la retina pegada. Entonces lo presentamos en juntas, se lo mostré al doctor Castro y él decía, es muy raro porque parece ecográficamente desprendida y oftalmoscópicamente pegada. Entonces la teoría antes de meterlo a cirugía era que la retina fuera tan delgada que estuviera desprendida, pero que a través de la retina translúcida se pudiera ver el color de la coroides y que por eso tuviera reflejo rojo y se viera rojo. Eso era como muy rebuscado, pero era como lo único que se nos ocurría. Y con esa teoría entramos a cirugía y lo que pasaba es que él tenía una hialoides posterior tan engrosada por toda la inflamación que ha tenido, porque él tiene el BKH diagnosticado como... Me No se quedé aquí. escucha. ¿Que ¿Aló? me alcanzaban a escuchar algo? ¿O No, te hablé? quedaste con No lo se del alcanza. BKH desde... Ah, bueno, no, pero sí, sí alcanzaban a escuchar. Entonces, creemos que como tuvo tanta inflamación durante tanto tiempo, pues la hialoides se le engrosó muchísimo y no hizo un DBP total, sino que la hialoides quedó herida al disco, tal cual como la retina, pues, pero ya dentro de cirugía, pues sí vimos que la retina estaba pegada y que eso era simplemente una hialoides muy tensa. Entonces, a ver, de moraleja en esto, eh, primero, pues que los exámenes diagnósticos son muy buenos, pero lo que decía eso, Isa, siempre hay que correlacionarlos y que hasta en las mejores manos pues puede pasar. Entonces una ecografía solita no nos dice nada si no vemos al paciente, pero que ante la duda sí siempre es mejor operar. O sea, donde él hubiera tenido un desprendimiento de retina y no hubiéramos entrado, pues es terrible y era su ojo único. Entonces, si uno no está seguro, pues hay que entrar a cirugía y revisarlo, pero pues lo curioso aquí es eso, es un caso con un desprendimiento de retina típico ecográfico que resultó siendo pues dialoides. Muy bien, Isa. Gracias. Listo, muchas gracias, Isa. Continuamos ahora con Cristina, por favor.
Bueno, entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar un caso sobre ciclodiálisis traumática. El caso clínico, entonces, este fue de fecha de consulta del 16 de mayo de este año. Se trataba de una paciente femenina de 10 años de edad con un motivo de consulta de que pues, le habían disparado un balín en el ojo. La paciente entonces sufre agresión por una persona desconocida quien le dispara con un arma de balines en el ojo derecho, con posterior dolor, edema, equimosis, visión borrosa y ojo rojo. Antecedentes familiares y personales negativos. Al examen oftalmológico voy a reportar pues lo positivo. En ese ojo derecho tenía una agudeza visual de 20-150 que corregía 20-100. Las pupilas, pues tenía una pupila derecha discórica, pero pues eran de tamaño simétrico y los reflejos pupilares estaban normales. No restricciones musculares. Al examen externo, pues evidentemente tenía una equimosis periorbitaria conjuntival, que era lo que se veía externamente. Ya la biomicroscopía, una hemorragia subconjuntival de 160 grados, la córnea estaba clara, la cámara anterior estaba bien formada, pero era una cámara panda hacia la zona temporal y una cámara formada y amplia hacia la zona nasal. Adicionalmente, tenía hongo vítreo a nivel nasal inferior, una zona de iridodiálisis de las 3 a las 5, cristalino transparente, pero estaba subluxado hacia anterior, y células cruz y células 3. Adicionalmente, una presión intraocular de 7 milímetros de mercurio. Entonces, acá podemos evidenciar un poquito que a nivel temporal esa mano estaba muy estrecha. De hallazgos positivos era más hacia el lado nasal. Y al fondo de ojo, pues era una papila de características normales, bordes definidos, tenía una excavación de un 20%, y lo único positivo era entonces a nivel nasal, esta zona de contusión retiniana, algo de hemorragias subhialo de ideas puntiformes, era pues como lo único positivo al fondo de ojo. Y el resto del examen oftalmológico fue normal. En cuanto a la aproximación clínica, entonces tenemos una paciente con un trauma ocular contuso de ojo derecho, OTS4, una uveitis anterior postraumática, una iridodiálisis inferior nasal, una luxación temporal del cristalino, más diálisis sonular y ciclodiálisis, hipotonía secundaria y una contusión retinal con edema de Berlín. A esta paciente se le hizo tratamiento con prednisolona, una gota cada 2 horas, atropina, una gota cada 8 horas y AINE, una gota cada 12 horas. Para el control, que fue una semana después, la visión estaba 20-100, que corregía 20-50, había una leve mejoría de la agudeza visual, la parte inflamatoria también había resuelto adecuadamente, Tyndall negativo y células de una cruz, y la presión intraocular ya se encontraba en 22 milímetros de mercurio. Y vemos pues que la camarita, aunque aún sigue algo estrecha, ha mejorado. A esta paciente se le pidió una UEM, donde se reportó se me olvidó la palabra, como un arrancamiento, una abrasión del cuerpo ciliar, como vemos aquí en la imagen, y la subluxación del cristalino. Estas dos imágenes corresponden a la paciente, está abajo simplemente es una imagen del libro, donde vemos que no es tan evidente pues que falte, pues que se haya desprendido alguna estructura, pero sí vemos como aquí sí hay un desprendimiento pues, del cuerpo ciliar.
Entonces, ideas importantes para tener en cuenta. La ciclodiálisis es un desprendimiento de las fibras musculares ciliares meridionales del espolón escleral, que lo que hace al dañarse, genera una comunicación directa entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo. Esto hace que se genere como una salida de líquido de humor acuoso, abundante o aguda, generando hipotonía por un aumento de salida como tal en la vía uveoescleral. Entonces, tener en cuenta cuando tengamos este tipo de pacientes, desprendimientos coroideos, pliegues corioretinales, con compromiso macular, disminución importante de la agudeza visual, la conducta es quirúrgica, pero tenemos pues un paciente con una agudeza visual, digamos, aceptable, sin compromiso macular ni pliegues, podemos hacer un manejo médico y darle pues como una esferita que vaya resolviendo la inflamación y a que se cicatrice esta parte. Y muy importante, un trauma ocular contuso con una hipotensión, siempre pensar en esta como una posibilidad diagnóstica, especialmente cuando hay ifema o desgarros del esfínter del iris. Y no confundir algo pues que es bien parecido, entonces no confundir receso angular con ciclodiálisis. El receso angular es una desinserción completa del músculo ciliar de su inserción en el espolón escleral. Y esta patología nos va a generar, también se genera a raíz de un trauma contuso, pero con hipertensión ocular normalmente. Y pues la ciclodiálisis es la separación entre las dos porciones longitudinal y meridional del cuerpo ciliar y ese se asocia esa hipotensión. Y eso es todo. Muchas gracias, Cristina. Muy bien, continúo yo, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, el caso que traigo hoy lo titulé Manejo de queratoconjuntivitis. Entonces, en cuanto a la historia clínica, es un paciente que consulta refiriendo que tiene conjuntivitis y no se le ha quitado. En cuanto a los antecedentes, en cuanto a la enfermedad actual, entonces es un paciente masculino de 45 años. Él asiste a consulta por un episodio de conjuntivitis en el ojo izquierdo. Refiere dolor agudo, sensación de cuerpo extraño y síntomas, pues estos síntomas con evolución de 8 días. Él ha utilizado lubricante ocular y catifloxacino, utilizó esteroides los primeros 4 días, fluorometalona cada 6 horas y lo suspendió hace 2 días, pues previo a la consulta. Su oftalmólogo le prescribió ketorolaco, pero al ver la afectación corneal y pues el aumento de los síntomas, este paciente suspendió el tratamiento y decidió consultar. Como antecedentes, el paciente tiene una cirugía refractiva de hace 10 años. Al examen ocular, la agudeza visual en el ojo derecho era 20/20, ojo izquierdo 20/100. En la biomicroscopía, en el ojo derecho lo único positivo era descamación en bordes de pestañas y el disco de la SIC se encontraba bien. En el ojo izquierdo, pues los mismos hallazgos y además de esto una hiperemia conjuntival moderada, tenía folículos en tarso, tenía membranas mucosas en fondo de saco, tenía una queratitis con erosión epitelial corneal, defecto epitelial en la región superior entre 11 y 2 del meridiano más o menos, y el disco de la SIC se encontraba aparentemente bien en ese momento. La presión era de 12 y de 10. En cuanto al examen ocular, pues lo que se le encontró, descamación leve de bordes de pestañas, pues todos los hallazgos que ya podemos ver descritos en la imagen,
Cuando se tiñe con la fluoresceína, pues podemos ver la gran lesión que está afectando la parte superior del ojo, y se tiñó con verde lisamina y se podía ver la lesión marcada que tenía en córnea, respetando el disco de la SIC del paciente. En cuanto al fondo de ojo, pues era normal. En esta consulta, que fue el 10 de junio, se le diagnosticó entonces una queratitis y una queratoconjuntivitis, una conjuntivitis aguda y una blefaritis. En cuanto al tratamiento, entonces se indicó la glicerina gota cada 4 horas, acular, el ketorolaco por la presencia de papilas, y el hipovengatif cada 12 horas y cita en 24 horas. Pues el tratamiento se indicó y se dio la cita de control a las 24 horas, teniendo en cuenta pues el antecedente importante de este paciente con el antecedente de la SIC. Estas fueron las siguientes consultas del paciente. Entonces, el 11 de junio, que fue al otro día de la consulta, seguía con la lesión, de hecho estaba un poquito más grande. Aquí se le aumentó el antibiótico, se citó nuevamente a las 24 horas. A las 24 horas había una parcial mejoría, persistía el paciente con membranas. En esa consulta esas membranas no se retiraron, sin embargo el doctor, ese paciente estudió con el doctor Dueñas, consideró ponerle un lente de contacto porque el paciente sí se quejaba mucho de fotofobia, dolor intenso, entonces aquí se puso el lente de contacto. Se citó nuevamente a los 3 días, ya podemos ver la marcada mejoría del paciente, ya disminución de la hiperemia conjuntival, la disminución de las membranas que tenía en fondo de saco. Se citó nuevamente a los 3 días, el paciente ya refería bastante mejoría y por supuesto ya aquí ya estábamos con mejoría de la agudeza visual. Acá ya íbamos en 20/50 al 18 de junio. Y el 22 de junio, esta es la imagen, aquí pues todavía el paciente tenía su lente de contacto. Este día, al ver que pues la mejoría notable del paciente, se decidió retirar el lente de contacto. Y esta es la última consulta del 9 de julio, cuando con el paciente ya no tenía membranas, refería a mejoría de sus síntomas. El paciente, cuando se le quitó el lente de contacto, pues tenía mucho temor porque decía que él iba a volver a doler porque el lente de contacto le mejoró mucho su sintomatología. Sin embargo, el paciente ya se encuentra bien. Esta fue la última consulta y se sintió a control dentro de un mes. El paciente continuó con el lubricante. En cuanto a los aprendizajes, entonces, de este caso, pues que los lentes de contacto sirven para la protección, entonces se pueden usar hasta que el complejo de adhesión epitelial se haya recuperado, y el lente de contacto se puede usar hasta los 2 meses. Estos mejoran irregularidades y reducen la inflamación. En cuanto al alivio del dolor, estos lentes de contacto pues ayudan a limitar el dolor agudo que experimentan los pacientes, obviamente proporcionándoles una mejor calidad de vida. En cuanto a la cicatrización, pues los lentes de contacto van a reducir la inflamación y van a promover la cicatrización. Pues es crucial para la recuperación, que la córnea se recupere y que tenga una epitelización adecuada, pues así no va a formar leucomas el paciente, no va a tener afectación visual a futuro. Y en cuanto a la calidad visual, pues los lentes de contacto van a tener la ventaja de que van a preservar la agudeza visual y el campo visual, porque no se le va a poner un parche al paciente, y pues el paciente va a tener su visión binocular y a su vez mejorar todos los síntomas. Entonces, pues este caso lo quise traer porque pues es importante. Los lentes de contacto terapéuticos lo podemos utilizar como herramientas importantes para el tratamiento de enfermedades de la superficie ocular y pues otras afecciones de la córnea. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahora continuamos en... ¿Sí? Listo. Bueno, buenas noches. Quería traerles un caso que vi aquí en Buenaventura, una degeneración nodular de Salzmann.
Lavillón. Mi nombre es José Miguel Bustamante Zuluaga, soy residente de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces se trata de una paciente femenina de 65 años. Ella es remitida por el servicio de optometría por presencia de catarata y evidencia de una lesión en la córnea del ojito derecho. Los antecedentes de la paciente: únicamente sufría de hipertensión arterial y manejo con los losartán-amlodipino. Al examen oftalmológico, entonces tenía en el ojo derecho una visión de 20/100 sin corrección y del ojo izquierdo a 20/70 que no mejoraba con Pingul. Las ducciones y las visiones estaban conservadas, el reflejo rojo estaba presente y el reflejo fotomotor directo y consensual estaba 4/4. Pese a la biomicroscopía, lo que llamaba la atención era esta lesión nodular, algo grisácea y un poco azulosa, que comprometía la córnea en la media periferia sin comprometer el limbo, que es característico de la degeneración anular del Salzmann, y adicionalmente que tiñe con fluoresceína. La paciente, cuando se le evaluó el borde palpebral, tenía entonces una blefaritis, tenía unas glándulas de meibomian bastante urgentes con telangiectasias y una catarata nuclear de 3 cruces subcapsular posterior de 2 cruces. La tonometría era de 14 en ambos ojos y el fondo de ojo era completamente normal. Un disco de bordes definidos, una excavación de 0,3 por 0,3, los vasos normales, la mácula sana y la retina estaba aplicada. Entonces se hizo un concepto de una degeneración nodular de Salzmann y una catarata en el ojo derecho. Se ordenó cirugía facomandibular del ojo derecho y un manejo conservador con higiene palpebral con Springer, loteprenol de una gota cada 6 horas, carboximetilcelulosa cada 6 horas. Adicionalmente le di pues pautas para la higiene palpebral por la blefaritis. Entonces, en cuanto a la degeneración nodular de Salzmann, fue escrito en 1925 por el oftalmólogo austriaco Maximiliano Salzmann y toma el nombre en honor a él. Se caracteriza por esos nódulos grisáceos y azulados por delante de la membrana de Bowman y generalmente no compromete el limbo esclerocorneal, sino media periferia. Y realmente cuando uno ve la etiología no está del todo establecido, pero sí se ha visto una asociación en pacientes con disfunción de glándulas de meibomian, como lo tenía la paciente. Adicionalmente, la mayoría de los casos son bilaterales y tiene una predilección por el sexo femenino del 78-88% de los casos. El diagnóstico en los casos con pacientes con degeneración nodular de Salzmann es un diagnóstico clínico y ayuda mucho la atención con fluoresceína. Y el manejo puede ser un manejo conservador, como le dimos a la paciente, con esteroide de baja potencia, lubricante, compresas calientes de higiene palpebral. Y en caso de no mejoría, el paciente que ya tenga disminución de la visión por un astigmatismo inducido, pues estaría indicado realizar un PTK. Muchísimas gracias. Súper, José, muy interesante porque es muy inusual, ¿no? No es una cosa que uno vea muy frecuentemente, pero eso es el tipo de cosas que uno ve en los atlas y eso y no se le olvida, entonces cuando lo ve lo reconoce fácilmente, pues muy chévere. Gracias, doctora. Sí, es raro, pero qué bueno que me haya llegado. Lo importante es que un paciente tiene catarata, ¿no? Entonces, generalmente córneas irregulares y puede haber algo de dificultad para hacer el cálculo del lente. Por eso mismo, ¿no? Entonces, idealmente hay que pedir una topografía de ese paciente para intentar encontrar el poder de la córnea lo mejor posible para que el paciente pues tenga un resultado biométrico adecuado, ¿no? De todas formas, el paciente mejora en la visión, no va a ser de pronto siempre 20-20, pues porque ya tiene esas capacidades, pero muy seguramente va a ganar algo de calidad visual. Un comentario sobre los del caso anterior, qué pena que puede entrar apenas ahora. Sobre los lentes terapéuticos, pues hay que ser muy cuidadosos. Los pacientes que usamos no es cualquier lente, porque a veces se ponen lentes convencionales y no son, o como hacemos en el hospital, nos regalan lentes, a los optómetras les regalan lentes de cualquier grado y se le ponen y toca ponerlos porque ayudan. Pero lo ideal es un lente que tenga alta permeabilidad al oxígeno, ¿sí? Para que precisamente esa córnea no sufra. Y siempre hay que cubrirlos con una gotica antibiótica, porque estos pacientes tener el lente más de un mes, porque casi decía que 2 meses, pero creo que 2 meses es demasiado, a menos de que uno pueda hacerle un seguimiento cercano, irlo revisando. Pero yo pienso que esos pacientes hay que cambiarles mensualmente el lente de contacto, porque el riesgo de una úlcera de córnea es altísimo.
Yo hoy creo que la mayoría de los de córnea siempre cubrimos con una gotica antibiótica, aunque sea algo controverso, pero es mejor cubrirlos. Ya tuve, el último caso que tuve, una paciente, ya una señora de edad, que tenía una queratopatía abulosa bilateral. El colega le puso sus lentes de contacto en ambos ojos, pero desgraciadamente vino la pandemia y la señora, pero una señora que no se podía movilizar porque estaba en silla de ruedas, pues ya de mucha edad. Y a mí me llegó 3 meses después con sus córneas perforadas porque se quedó con los lentes de contacto durante todo ese tiempo y sin ningún cubrimiento antibiótico. Y terminó en evisceración bilateral. Entonces, si uno pone un lente de contacto terapéutico, tiene que estar seguro de que el paciente le vamos a poder hacer un seguimiento adecuado. Si no, mejor no se lo ponga. O mire otras alternativas, membrana amniótica, si es una queratopatía abulosa, porque el lente de contacto es, ojalá, provisional, no es para toda la vida, ¿sí? Entonces, para que tengamos cuidado con los lentes terapéuticos. Una pregunta. Sí, un comentario que sí, como pues muestra en el caso que pudimos ver que el doctor Dueñas es muy juicioso con esos pacientes y les hace seguimiento casi que estricto y él no los deja, o sea, no los separa. Máximo el paciente dejó de ir como 5 días con él hasta que ya le quitó el lente y ya lo separó a una semana. Pero sí, muy importante, doctor, y gracias por decirlo que sí, el paciente se le hace un seguimiento estricto. ¿Doc, lo da con una quinolona o con qué antibiótico lo deja? Sí, yo lo dejo con puede ser una quinolona o una ciprofloxacina, sí. Listo. Sí. Eso es algo controverso porque pues hay personas que pues, dicen que la resistencia y todo, pero yo pienso que la resistencia es cuando uno manda Quimox o moxifloxacina cada 12 horas. Eso no existe, eso sí genera resistencia, pero si el paciente lo pone con el tiempo de cada 6 horas como debe ser, no tiene por qué generar la resistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, de acuerdo. Yo tengo también pacientes eviscerados, eviscerada no fue, perdón, esa la operé, pero en DOFTA por también una úlcera que hizo con lente de contacto mucho tiempo. Entonces los lentes sí hay que tenerles cuidado. Y tengo un caso curioso también en la residencia de un paciente que decía que se le había caído. Entonces volvían y se lo ponían, y volvían y se lo ponían, y terminó como con 5 lentes de contacto, esos como que casi que se deshacen, todos acumulados en la conjuntiva tarsal superior. Entonces, cuando uno no lo encuentra y el paciente diga que cree que se le cayó, yo toca buscárselo bien porque lo puede tener por allá en el fondo de saco y entonces no le pone un lente sobre lente sobre lente. Se pueden perder también. Sí, ya hemos tenido casos de pacientes que nos llegan a urgencias que se colocan el lente sobre encima. Ya alguien comentó la otra vez que había un paciente que se había puesto 7 lentes en el ojo. No recuerdo quién fue, pero sí sucede, ¿no? Lo que dices es muy cierto. Muchas gracias, doctores. Ahora continuamos entonces con el caso de Andrea. Bueno, buenas noches. Este es un caso que vimos en la ciudad de Pasto de una queratitis estromal por herpes. Es una paciente que consultó el día 22 de junio, paciente femenina de 54 años de edad que presentaba dolor y disminución de agudeza visual en el ojo derecho desde hace un mes y pues también tenía pues dolor que se irradiaba a cabeza y oído. Como antecedentes entonces oftalmológicos, una queratitis herpética recurrente en el ojo derecho, alérgicos negados, farmacológicos, había recibido esquemas de aciclovir oral y tópico desde el 2016 y como antecedentes quirúrgicos negados.
Entonces, no tengo imágenes de la primera consulta, pero en el ojo derecho presentaba una agudeza visual de percepción de luz, tenía la biomicroscopía hiperemia conjuntival, edema corneal leve, un leucoma central con vascularización periférica en 360 grados, queratitis punteada difusa sin úlceras ni dendritas y un iris con rubiosis inferior en M de las 5 y 8. El fondo de ojo no era valorable y en el ojo izquierdo tenía una agudeza visual de 20-30, una biomicroscopía normal, una PIO en 13 y el fondo de ojo sin alteraciones. Entonces, en este momento, la paciente estaba utilizando carboximetilcelulosa, pues además era usuaria de gafas sin cambio desde hace 2 años. Se indicó como impresión diagnóstica queratitis estromal herpética en ojo derecho, una reactivación herpética. Se continuó con la carboximetilcelulosa cada 2 horas en el ojo derecho, fluorometalona cada 6 horas, ojo derecho. Se indicó aciclovir 400 miligramos vía oral cada 4 horas, aciclovir ungüento oftálmico cada 4 horas en su ojo derecho. Se solicitó una ecografía del ojo derecho y control con resultado. Entonces la paciente acude a control. Aquí continuaba pues su agudeza visual en percepción de luz. Había tenido mejoría en la queratitis difusa, pero presentaba pues una marcada disminución de la sensibilidad corneal. Presentaba una pupila discórica con sinequias posteriores y pues el resto del examen era igual. Entonces aquí se indicó continuar con el aciclovir tópico y oral igual, se suspendió la fluorometalona, se indicó prednisolona una gota cada 4 horas en el ojo derecho, se le indicó polietilenglicol más propilenglicol cada 4 horas en ambos ojos y se citó a junta médica el día 25 de junio. Entonces la paciente llega a la junta, este día tenía una mejoría en agudeza visual, presentaba 20-400, una presión intraocular en 13, tenía edema palpebral superior, tenía disminución pues una leve mejoría del edema corneal, presentaba, pues el resto de los detalles pues eran difíciles de evaluar y traía ecografía del ojo derecho pues con un ojo ecográficamente sano. Aquí entonces se considera queratitis estromal difusa con queratopatía epitelial difusa que conserva la integridad y una alta sospecha de queratitis autoinmune. Y pues que la rubiosis iridiana que presentaba de las M de las 5 y 8 se podría explicar por iridociclitis. Entonces se indicó continuar aciclovir oral 400 miligramos cada 12 horas por 3 meses, suspender el aciclovir ungüento, la prednisolona cada 2 horas en el ojo derecho, atropina cada 8 horas en el ojo derecho, se cambió de lubricante por hialuronato de sodio sin preservantes cada hora, se indicó vitamina C 1 gramo diario por un mes y se citó a control en 3 días. Entonces, pues aquí al control, no tengo pues imágenes de esta consulta, tenía ya disminución de la hiperemia conjuntival, ya tenía pues el edema corneal en resolución y presentaba precipitados retroqueráticos. Y lo nuevo pues en esta consulta que presentaba una PIO de 20. Entonces se dejó como impresión diagnóstica una queratitis estromal difusa, uveitis anterior por herpes. En la conducta se adiciona al manejo indicado ciclosporina cada 12 horas en el ojo derecho, timolol dado la presión intraocular cada 12 horas. Se citó a control en una semana y se solicitó valoración por médico general para remisión a psicología, pues debido a que la paciente refería ansiedad y depresión. Entonces, esa adición de ciclosporina se hizo, pues, dado este estudio en el que se mostraba la eficacia de la ciclosporina en pacientes con queratitis estromal por herpes que no respondían a tratamiento con prednisolona. Entonces, se administraba aquí cada 12 horas y presentó una mejoría de la queratitis en 10 de 12 pacientes, mostrando también disminución de la lesión principal, mayormente en los pacientes del grupo con ciclosporina que los que presentaba, pues, o sea, mayor disminución que los que tenían prednisolona.
Y al suspender la ciclosporina, en 4 pacientes se presentó recurrencia de la queratitis estromal. Entonces, como aprendizajes en este caso, los episodios repetidos de inflamación del estroma por herpes virus simplex conducen finalmente a cicatrices irreversibles y disminución de la agudeza visual. El tratamiento actual tiene como objetivo disminuir la replicación viral y reducir el daño inflamatorio. El aciclovir oral pues, reduce la probabilidad de recurrencia en un 50%. El tratamiento recomendado en los casos sin ulceración debe incluir pues, un corticosteroide tópico durante al menos 10 semanas como mínimo, porque se ha demostrado que menos de este tiempo pues, no es efectivo, junto con un antiviral oral profiláctico que sería aciclovir 400 miligramos, en este caso cada 12 horas, o valaciclovir 500 cada 24 horas. Y la ciclosporina pues, podría ser útil como terapia adyuvante para reemplazar o reducir la necesidad de corticosteroides tópicos en queratitis estromal recurrente por virus herpes simples sin ulceración y con glaucoma inducido por esteroides. Muchas gracias y pues este era el caso que tenía para comentarles el día de hoy. Muchas gracias, Yo André. tengo una pregunta, André. Yo sé cómo es el mecanismo de la rubeosis por irisclitis, o son los vasos del iris dilatados de su propio estroma, pues, que son visibles, o son vasos de neovasos del iris por iridociclitis, porque eso no lo había escuchado. O eran los mismos vasitos normales visibles por la dilatación. Pues ahí los vasos eran visibles más que todo en las horas de las 5 y las 8. Y pues digamos que aquí puede haber pues un proceso de glaucoma, pero más que todo cuando es inducido por esteroides. No sé si de pronto el doctor Gerson tiene pues Sí, yo alguna... creía que lo que veían así, sí. Perdón. No, no, yo pienso que la ruidosis iris generalmente es difusa, no es en todo el iris y generalmente son neovasos, ¿no? Por hipoxia. Pero ahí estaba como por sector, ¿no? O sea, estaba solo en un sector. Sí, era Y sectorial, yo desde creo que era de 5 secundario al proceso a las 8. inflamatorio, ¿no? Porque esos pacientes pues ya hacen más por la uveitis, ¿no? No creo que sea Sí, yo pues también creo que era no isquémica, ¿no? no Por isquémica, exactamente. iridociclitis. Ajá. Sí, yo creo que es proceso inflamatorio. Y otra cosa es que esa es de las pocas indicaciones que hay en herpes para oral, ¿no? A menos de que sea una epitelial de esas recurrentes, ¿no? Pero aquí es donde está indicado realmente la ciclovir oral y por larga data, porque estos pacientes son... otra cosa que yo siempre hago con estos pacientes, siempre pido como una valoración general, ya sea por el internista o idealmente por el infectólogo, porque estos pacientes tienen alguna inmunosupresión que les puede aparecer algo por ahí, ¿no? Ya he tenido algunos casos. Y otra cosa, siempre que llegue un proceso inflamatorio, póngale una gotica de atropina a sus pacientes, porque eh, después de que los pacientes hacen sinequias y eso, pues ya revertir esas sinequias son muy difíciles. Entonces siempre, así sea en el consultorio, cuando consultan, pónganle una gotica que algo les ayuda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos con Carlitos. Buenas noches a todos. Bueno, el caso que les traigo el día de hoy se llama retinitis pigmentosa y drusas del nervio óptico concomitantes. Mi nombre es Carlos Pérez y fue un caso que vi en compañía con la doctora Ana Milena Bautista en la consulta de neurooftalmología. Entonces, un paciente de género masculino de 39 años, la fecha de consulta fue el 15 de junio del 2020, en la clínica de oftalmología, en la consulta de neurooftalmo. El motivo de consulta fue: tengo retinitis pigmentosa y me mandaron a valoración de nervios ópticos. Entonces, un paciente con antecedente de una retinitis pigmentosa hace 10 años estaba en seguimiento en la ciudad de Bogotá y actualmente presenta catarata en ambos ojos. Fue valorado por el servicio de retina, quienes remiten a valoración por neurooftalmología. Antes de decidir cirugía de catarata, pues se observaron drusas en la cabeza de nervios ópticos
y el paciente cuenta además con una iridodonesis con riesgo de diálisis anular y ruptura de cápsula posterior, por lo que es posible que requiera vitrectomía y por lo cual se solicitó el concepto de neurooftalmo antes de ser intervenido. Entonces trae un campo visual del año 2015 con una reducción concéntrica de ambos ojos. Aquí podemos ver el campo visual. Recordemos que la retinitis pigmentosa afecta sobre todo la periferia del campo visual, similar a lo que sucede con glaucoma, y deja una visión en túnel. Aquí vemos que está más comprometido el ojo derecho que el izquierdo. Antecedentes personales: es hipertenso, controlado con losartán. Familiares: padre y hermano con retinitis pigmentosa. Antecedentes oftalmológicos: retinitis pigmentosa hace 10 años. Quirúrgico: cirugía refractiva en 2011 por miopía. La agudeza visual: 20/400, que alcanza 20/80 con pinhole, y 20/60 en el izquierdo, que alcanza 20/50 con pinhole. Test de colores con Ishihara, ambos ojos 10/11. Y en el examen pupilar, una respuesta 3/4 en ambos con DPA negativo. En la biomicroscopía encontramos pues el cristalino con opacidad subcapsular posterior de 3 cruces y una presión intraocular de 10 milímetros de mercurio en ambos ojos. En el fondo de ojo se encontraron pues discos de contornos definidos, excepto en las zonas en donde se observan lesiones blancas con apariencia de drusas del nervio óptico, un anillo neuroretinal con leve palidez, excavación del 20% y difícil detallar o ver detalles en la mácula. Y en la periferia se encontraron pues o se evidencian depósitos de pigmento con configuración de espícula ósea. Entonces aquí podemos ver las imágenes donde vemos pues las lesiones blancas, ahí en las flechitas pues les señalé donde se ve más evidentemente, con apariencia de drusas del nervio óptico, y adicionalmente un anillo neuroretiniano con una palidez leve. También pues difícil ver los detalles en la mácula por su antecedente o su patología de retina, y la periferia con depósitos de pigmento con configuración de espícula ósea. En la imagen del ojo izquierdo se ven las lesiones blancas pues más evidentes. También difícil ver detalles en la mácula, y la periferia con depósitos de pigmento con configuración de espícula ósea. Decidimos pues mostrar las fotos, pues es más fácil que tomar la foto al paciente pues durante la consulta, y como no encontramos pues unos cambios tan grandes desde el 2015 hasta el momento, pues quisimos presentarlo así para mostrar los hallazgos. El diagnóstico: retinitis pigmentaria de ambos ojos, drusen del nervio óptico de ambos ojos también, y catarata de ambos ojos. Conducta: entonces un paciente con unas drusas de nervio óptico asociadas a retinitis pigmentaria, se solicita ecografía ocular, campo visual y OCT de nervios ópticos y control con resultados. Entonces, pues como el paciente lo vimos recientemente, pues no tengo todavía los resultados, pero ¿qué aprendí de este caso? Entonces, planear una cirugía con las posibles complicaciones e intervenciones necesarias permite establecer la necesidad del apoyo de alguna de las ramas de la oftalmología, en este caso neurooftalmo, para así contar con la mayor seguridad posible para intervenir y minimizar riesgos, que fue pues lo que hicieron en el servicio de retina. Entonces, la retinosis pigmentaria es un grupo de enfermedades degenerativas de la retina que causa una pérdida progresiva de la función visual, especialmente en la visión nocturna. Suele afectar el campo visual periférico, como lo vemos en las imágenes, y existe una degeneración precoz de los fotorreceptores de la retina, dejando unos acúmulos de pigmento visibles en el fondo de ojo, específicamente periféricamente. El caso concomitante de una retinitis pigmentosa con drusas del nervio óptico se presenta en aproximadamente un 10% de los casos, y de hecho quisimos pues traer el caso principalmente porque durante la experiencia de la doctora Bautista pues nunca lo había tenido en su consulta. Y por último, en caso de contar con este diagnóstico, debe estudiarse con ecografía, campo visual y OCT para correlacionar hallazgos y estar atentos a alguna progresión de la patología. Pues en el caso del paciente los estudios eran muy antiguos, entonces primero deben actualizarse, y en caso pues de estar estable, no haber progresión de la enfermedad, pues no estaría contraindicado el procedimiento, que fue finalmente por lo que lo remitieron. Muchas gracias. Y Carlito, ¿sabes qué hallazgo o qué esperarías en la ecografía? Pues en la ecografía, bueno, básicamente lo que habíamos hablado con la doctora,
es que no haya, digamos, o que esté totalmente íntegra pues la parte retiniana y pues como para estar seguros de que no hay ninguna alteración a ese nivel. Lo que uno ve en la ecografía es pues, en la área donde están las drusas, es como si fuera calcio. O sea que vas a ver una Ya. imagen hiperreflectiva y con unas, en el modo A vas a ver unos picos altos. ¿Sí? Eso es lo clásico de lo que uno espera encontrar en las imágenes ecográficas en unas drusas de nervio óptico. Muchas veces Como las uno hace, imágenes muy blancas a ese nivel, pues. busquen ahí los que puedan en Google, drusas, y busquen la imagen y van a ver que se ve una imagen hiperreflectiva donde está el nervio óptico y una hiperreflectividad alta. Y eso es clásico las drusas de nervio óptico. ¿Listo? Por eso Vale, muchas búscalo y verás que gracias. lo van a ver. Vale, gracias. Súper, Carlitos, sí, se lo mandé, entonces me pareció muy raro. Me Sí, fue pareció la doctora Denis. nunca esa mezcla de retinitis de pigmentosa con drusas, pues, y lo que tú decías de primera enseñanza, y es que sí, muchas veces, y yo sé que el doctor Gerson también es partidario de esto, uno se tiene que cuidar mucho en salud antes de entrar a operar un paciente, y si viste, este es un muchacho que es súper amable, pero es bien ansioso, cosa súper ansiosa, entonces obviamente es una persona joven que está quedando ciega por la retinitis, pero tienen todas las expectativas puestas en la cirugía de catarata. Entonces yo como, antes de uno meterse pues a operar, eso es mejor documentar todo. Seguramente sí va a mejorar un poquito, pero ellos tienen unas expectativas muy altas. Entonces antes de uno meterse, además lo que tú decías, tiene una sonurodiálisis, tiene iridodonesis, o sea, no es una cirugía fácil y eres un paciente con expectativas altas. Entonces, porque sabiendo aún que son drusas y que no hay nada que hacerle a las drusas, sí quería yo que estuviera documentado y teniendo nosotros la facilidad de tener a la doctora Bautista ahí, pues sí es mejor antes de meterse a casos así, que tengan como apoyo de otros colegas y documenten bien las cosas porque pues, es mejor. Mejor. Sí, nosotros también detectamos eso con la doctora y ella fue muy enfática en que hablar precisamente de las expectativas. Ellos dijeron igual que tú ya le has explicado, que ellos tenían eso claro, pero pues que igual querían pues el concepto. Pero sí, esa parte estaba bien explicada. Él está asociado, estas patologías yo siempre las veo asociadas a alta miopía Sí. Sí, él tenía una miopía alta y de hecho tuvo cirugía refractiva debido a eso. Eso me parece interesante porque hacerle refractiva, yo creo que no se debió hacer, ¿no? O sea, como mensaje, o sea, yo creo que este paciente ya tenía algún signo detectable como para hacerle una cirugía refractiva. No es que no se pueda hacer, técnicamente se puede hacer, pero ahorita se va a dificultar incluso hasta el cálculo del lente intraocular, o sea, una cosa más sumada. Entonces yo creo que de mensaje ahí de aprendizaje es que si uno va a indicar una cirugía refractiva debe ser en pacientes que uno sepa que no tienen ninguna patología ni que a futuro lo vayan a tener. Eso también es un poquito discutido, sobre todo en los pacientes que son diabéticos. Entonces dicen, no, pero es que es un diabético controlado, pero uno no sabe qué va a pasar con ese diabético a futuro. Entonces yo personalmente no opero pacientes diabéticos de refractiva, así estén controlados. Pero sí hay colegas que lo hacen y le dan seguimiento y puede que no pase nada, pero cuando pasa, pasa. Y ahí tienen una complicación. Entonces, enseñanza, esos pacientes pues no, a mi consejo, pues no se debe operar de refractiva. Lo mismo, no ponerle un lente multifocal o un lente progresivo a un paciente de estos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.